Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de la meditación de la Fundación Claudio Naranjo, que la hacemos aquí desde Barcelona, en vivo y en virtual, ¿vale? Veo caras nuevas, entonces simplemente comentaros que desde el principio hacemos una meditación como una sentada como de una media hora, algo así, ¿sí? Que cada uno se ponga en la posición que esté más cómodo, que si de pronto el cuerpo hace demasiado ruido porque duele, porque tal, nos reajustamos. No se trata de estar excesivamente flexibles, pero tampoco de sufrir, ¿vale? Venga, comenzamos. Y comenzamos con los tres puntos cruciales, que es una forma de establecer un marco de la práctica y que básicamente se trata de atender a tres niveles. Primero el cuerpo, la postura que tenemos en este momento, especialmente atención a la espalda recta, sin que signifique que tengamos que estar rígidas. Y sobre todo con dignidad, como una montaña, dice la tradición, bien asentados, estables, sintiéndonos válidos tal y como somos. No hay que añadir nada ni que quitar nada. El segundo punto crucial, el habla, que tiene que ver con todo el aspecto energético, el estado de ánimo, la emoción que tenemos en este momento, el cambio, el movimiento. Y en este caso lo que hacemos es poner la atención en la respiración, simplemente sintiendo como el aire entra y sale, cómo llega a los pulmones, cómo vuelve a salir, en un continuo, dejando que la respiración encuentre su propio ritmo. Y el tercer punto crucial, el tercer aspecto que atendemos es la mente, ese mecanismo constituido por ideas, pensamientos, narrativa, recuerdos, imágenes, con el que construimos nuestra experiencia. Y lo que hacemos en este caso es darle un tono amoroso que básicamente tiene que ver con generar el deseo, la intención
de que todos los seres dejen de sufrir. Exactamente lo mismo que nosotros deseamos. Y como este deseo puede ser tan grande que nos cueste sentirlo, podemos focalizar esta intención sobre algunas personas que tengamos en nuestro entorno, incluso, ¿por qué no?, sobre nosotros mismos. Por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres gocen de la felicidad y de las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen nunca de la gran felicidad en la que no hay sufrimiento y que permanezcan en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión. Y con ese mismo tono amoroso generamos también el amor devocional, que es algo así como el amor hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios, hacia algo más grande que nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Y para ello visualizamos delante nuestra una luz blanca, divina, sagrada, una materialización de lo divino en forma de luz. Y lo importante no es tanto lo que veamos o no veamos, sino que realmente sintamos que estamos ante lo más sagrado. Y recibimos las bendiciones en forma de rayos de luz que nos tocan en la parte alta de la cabeza y muy despacio nos van purificando, nos van limpiando de cualquier tipo de molestia, de angustia, de malestar, tanto física como mental, como emocional. Y conforme este proceso va ocurriendo, nuestro cuerpo se va diluyendo, se va poniendo más traslúcido, transparente, hasta que se convierte en la misma luz que los rayos. Nos hacemos uno con lo divino, nos reconocemos como seres sagrados.
Y a partir de ahí ya simplemente dejando un poquito de atención en la respiración como anclaje, como referencia, dejamos la experiencia tal cual es, sin nada que añadir, sin nada que quitar, sin ninguna intención de que sea diferente a lo que estemos experimentando en este mismo instante. Y rápidamente nos daremos cuenta de la dificultad en mantener esa atención sobre la respiración, esa quietud, porque da la sensación que hay como mucho movimiento en la experiencia, como que hay un cambio permanente de las apariencias que surgen. Hay sonidos del entorno que van y vienen, hay sensaciones corporales que parece que son como más densas, como si estuvieran más cerca de nosotros. Y hay pensamientos e ideas que son como muy aéreos, como que fluyen muy rápido. Es así. La experiencia, la parte objetiva de la experiencia es eso. O percibir, o sentir, o pensar. No intentemos cambiar ni alterar de ninguna manera este flujo, este movimiento. Reconozcamos el cambio. Pero ¿qué es eso que reconoce la experiencia? Parecería que es como una especie de observador que tenemos dentro, como un testigo, que es lo que se da cuenta de todo lo que ocurre. Vayamos identificándonos cada vez más con este espectador de la experiencia. Para ello es como cambiar el foco de los surgimientos y ponerlo como hacia adentro de nosotros.
como quitar la atención de la superficie de la experiencia, de lo más obvio de la experiencia, y como si miráramos dentro de la experiencia, al ojo que se da cuenta de lo que ocurre. Muy sutil, pero es dejar de interesarse de lo que ocurre, incluso renunciar al interés de las cosas. Un poco pasota, podríamos decir. Nos vamos identificando con el observador como el testigo de todo lo que ocurre. Pero no intentéis darle forma a ese testigo ni a ese observador. Está hecho de nada. Es simplemente una presencia que se da cuenta de los surgimientos. Y para que esta presencia se haga como más lúcida, más presente, hay que hacer nada. Quedarse quietos en el instante del momento. Dejemos de seguir las historias del pasado que nos puedan estar apareciendo. Renunciemos a la anticipación de lo que está por venir. Y no nos agarremos al pensamiento del momento.
puede parecer estar viendo una película en la que los fotogramas van circulando rápidamente, pero no retenemos en ninguno. Y todo sigue exactamente igual. Los sonidos del entorno, el sentir del cuerpo, los pensamientos de la mente, pero en lugar de estar apoyados en ellos, es como si nos apoyamos en el simplemente darse cuenta de ellos. No seguimos absolutamente nada de lo que esté ocurriendo en nuestra experiencia. No rechazamos absolutamente nada. Nos quedamos quietos. Y soltamos cualquier tipo de esfuerzo que estemos haciendo en este momento, cualquier intención de lograr algo, de llegar a alguna meta. Dejamos de buscar, ni tan siquiera meditemos. No hagamos nada. Y todo lo que está ocurriendo es igualmente válido. No pretendamos ir a ningún sitio diferente a lo que estemos vivenciando ahora. Y no intentemos fijar ni bloquear el fluir continuo de los surgimientos. La quietud de la presencia que se da cuenta no impide el movimiento de los surgimientos de la experiencia. Y esta paradoja de quietud y movimiento simultáneos, no intentéis entenderla, sentidla, experimentadla.
Y eso es. Y cuando no hay nada que buscar, cuando no hay nada que hacer, cuando no hay nada que lograr, descansamos. Descansamos en la presencia que se da cuenta de todo lo que está aconteciendo. Dejemos de alimentar los pensamientos del pasado, renunciemos a la anticipación, a los pensamientos del futuro y no nos aferremos a los pensamientos en el presente. No hay que hacer nada. Y esto que estamos experimentando ahora, sea lo que sea, reconocedlo como lo más íntimo de vosotros. Esto es lo que somos.
la quietud de la presencia simultánea en cada instante al surgimiento de las apariencias. Pero no intentéis cogedlo, no intentéis fijarlo, porque se va refrescando en cada instante. Sea lo que sea, ni tan siquiera valoréis la experiencia del momento. Me gusta, no me gusta, agradable, no agradable, no. Simplemente reconocedla. Y soltamos el cuerpo si lo necesitamos. No sé qué contar, porque yo tengo la sensación que siempre cuento la misma historia, un poco el síndrome del impostor. Pero es que poca cosa más, ¿no? Si es que no hay más, ¿no? A ver cómo. Yo confío que todo el mundo, o doy por sentado que todos los que estamos aquí eh, sabemos de lo que buscamos, que es esta cosa de la presencia, ¿no? Yo confío que sí, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que es la presencia. Otra cosa es que tengamos la capacidad de, mm, de sostenerla o no sostenerla en el movimiento constante de la experiencia. Porque eso es lo que hacemos en la práctica. Por eso yo tengo la sensación de que es un poco hablar más de lo mismo, ¿no? De los surgimientos que aparecen, que ya lo conocéis a esta altura, ¿no? Las percepciones que vienen del mundo, esto es un componente de la experiencia,
el sentir del cuerpo, otro componente de la experiencia, y los pensamientos de la mente, que es el otro componente de la experiencia. En cualquier caso, el que nos interesa siempre es el espectador, el ojo que se da cuenta de estos tres elementos, ¿no? Pero sí que sí que en realidad el núcleo del asunto, el que nos interesa más reconocer, porque es como el más sutil, es la mente. Porque es obvio, los sonidos son fáciles de reconocer, o las percepciones visuales, las sensaciones del cuerpo, pero la mente es un artilugio ahí un poco más sutil, tanto en cuanto eh, la mente es como la cámara que enfoca la película, ¿sí? Nos cuenta una película, en realidad. ¿Y de qué está hecha cuando hablamos de la mente? Básicamente lo podemos reconocer porque hay pensamientos e ideas, ¿sí? ¿Y de qué están hechos esos pensamientos? ¿De qué está hecho un pensamiento? ¿De dónde salen los pensamientos, no? ¿Dónde van los pensamientos? La cantidad de pensamientos que tenemos, ¿no? Agustín un día me envió un de estos que decía que había un estudio, yo no sé cómo lo hace, 70.000 pensamientos a lo largo del día. Joder, qué poco ecológico. ¿Dónde coño van todos esos pensamientos, no? Salen, parece que son interesantes y se van, ¿sí? Pero lo interesante es que todos esos pensamientos en realidad es como temporalmente es una realidad virtual que nos cuenta la mente. ¿De qué están hechos? ¿De qué se alimenta un pensamiento? Básicamente de algo que es como la memoria, como si hubiera un almacén de experiencias que hemos tenido y entonces aparece una experiencia en el momento y como si el pensamiento, la mente de manera muy rápida se va a ese almacén, a ese archivo, dice, esta planta me recuerda cuando yo de pequeño tuve pini. Entonces hace un montaje que no sabemos quién lo dirige, coño. No, nos creemos que somos los directores de la película, pero en realidad nos acaba contando películas que nos hacen daño, que nos confunden, que... Entonces, los pensamientos, habría como tres grandes bloques. Los que vienen del pasado, que son estos. Yo de pequeño también tuve una planta como esta, entonces me lo activa. ¿Y qué hace ese pensamiento? Que el pensamiento tiene mucho, porque es una realidad virtual muy conseguida, tiene mucho reflujo emocional. Entonces busca en el archivo emociones que tienen que ver con esa planta de pequeño y me lo vuelve a generar. Entonces, sin darme cuenta, yo me veo metido en una historia alimentando una película del pasado que ya no es la realidad. De un estímulo que ocurre en el presente, acabo enganchado, perdido en un pensamiento del pasado. El otro gran bloque de los pensamientos, que también viene de la memoria, es, si yo cuando vi esa planta de pequeño me quemé, tengo miedo, hago una anticipación y me voy al futuro. Bueno, pues entonces, para no volverme a quemar o no... Y construyo otra realidad virtual. ¿Qué ocurre? Que todas esas realidades virtuales, en realidad, es una desconexión de lo que está ocurriendo en el presente. ¿Sí? Y vivimos en realidades virtuales que nos creemos que son verdad encima y vivimos ahí. ¿Sí? Por eso es esta cosa, al menos que comentaba yo, de atención cuando nos veamos alimentando historias del pasado. El pasado es una construcción que hacemos en el presente, pero no es real. Es real que la planta activa un recuerdo, pero no es real la alimentación que nosotros hacemos. Entonces,
¿Por qué no es real? Porque mientras que estamos enganchados en esa realidad virtual, se nos olvida quién, el espectador de la película. En el momento en el que decimos, ah, sí, estoy viendo que me estoy alimentando de la planta, tal, tal, ya está, ya el pensamiento que hace pierde fuerza. Porque los pensamientos son un poco parásitos, en el sentido que son como bichos que se alimentan de la cantidad de mirada que le ponemos. Si yo digo, no, no quiero esto, no quiero, pues entonces vive de eso, es parásito. Si lo dejamos, vienen y se van. Pero el tema es, ¿cómo dejamos un pensamiento? Porque son pegajosos. Hay algunos que son más pegajosos, unos que son muy evidentes, y después están los pensamientos subterráneos, ¿sí? Que no nos damos cuenta, pero que lo están influenciando. El tema es que si no estamos en ese pensamiento, tenemos que reconocer dónde nos ponemos internamente. ¿Sí? ¿Y dónde nos ponemos? En el espectador que se da cuenta. La presencia. Esto como cuando vamos al cine. En el cine tú estás allí y los que se están pegando tiros son los de las películas, ¿no? Tú estás allí sintiéndolo, pero en cualquier momento dice, oye, tú estás en la película y dices, no, pero la película es buena, me está gustando porque me genera la realidad virtual, pero tú no te confundes de verte en la película. Bueno, pues esto es lo que hacemos con la meditación, entrenarnos a estar en cualquier tipo de película en el observador, porque cuando estamos en el observador, no es que se acabe todo este flujo, es que no nos atrapa, que es el problema. O sea, el problema en sí no son los pensamientos fluyen, surgen, el problema es el agarre que nosotros hacemos, ¿sí? El cómo nos quedamos pegados creyendo que es verdad, ¿sí? Es como si vamos al cine y nos creemos que estamos dentro. Bueno, yo no sé si los buenos directores deben de conseguir eso, ¿no? Que el observador se confunda. Pero bueno, en cualquier momento dice, oye, que está en el cine, y dice, ya lo sé, pero qué buena. ¿Entiendes? En ningún momento el espectador pierde conciencia de ya, sé que estoy en el cine. ¿Sí? Esto es lo que, pues nosotros en nuestra vida cotidiana nos creemos que estamos dentro de una película que no es real. Esta es la historia, no es real. Está muy lograda, ¿eh? Pero no es real. Las historias que nos contamos no son reales. Ya no somos la niña que no sé qué, ni el niño que con la planta. No. Pero en cambio, tenemos reacciones como si fuéramos ese niño, ¿no? Esto es lo interesante, el saber salirse de esa realidad. Y esto es lo que hacemos en la práctica. ¿Sí? Estar, sí, sí. Pero claro, y yo siempre comento, lo que hacemos en la práctica aquí, esto es una cosa artificial, esto es, en realidad es otra película que nos comentamos, ponernos aquí de rodillas así, media hora aguantando. No, esto no es. La verdadera meditación es cuando suena el gong, ¿qué hacemos en nuestro día a día? ¿Qué hacemos cuando en lo cotidiano? Porque si no parece que, qué buena meditación he tenido y después salgo y me vuelvo a perder. Entonces no sirve. ¿Sí? Por eso es importante familiarizarnos y consolidarnos, acostumbrarnos a estar en el observador. Conforme estamos estando, llega un momento que no hay diferencia entre el observador y la propia película. Entonces es como un fluir continuo. Estamos en el aquí y ahora, estamos reaccionando y ahí descansamos. Bueno, como veis, para no saber lo que decir, estas cosas pasan. Venga, nos sentamos para hacer una sentadita de cierre.
Y directamente con un par de respiraciones, nos vamos a casa, a ese observador, a ese lugar interno que le podemos llamar la presencia. Y directamente descansemos. Para ello no intentemos hacer nada. O dicho de otra forma, hagamos lo que nos dé la gana. Y desde ahí, desde esa espaciosidad, desde esa aceptación, ofrecemos los méritos de que cualquier beneficio que hayamos podido lograr por esta práctica de hoy, que sirva para que todos los seres alcancen lo mismo que nosotros. Queremos la felicidad, la paz, la presencia. Por estos méritos, que todos los seres alcancen el estado omnisciente de la iluminación y conquisten al enemigo faltas e ilusión, que se liberen del océano del samsara y del azote de sus olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Bueno, lo dicho, ahora es cuando empieza la verdadera práctica. Sogyal Rinpoche, yo tuve muchos años con él y decía, eh, descansemos en la meditación, en la práctica, descansemos y meditemos en los descansos, cuando no estemos meditando. Bueno, que tengáis un buen año, aprovechamos para felicitarnos y nos vemos el jueves, ¿vale? Abracito. Gracias.